Tu PC te acaba de mostrar la temida pantalla azul de la muerte. Que no cunda el pánico. Sé exactamente lo frustrante que es ver tu trabajo interrumpido por este error tan dramático. ¿Te ha pasado, verdad? Estás en medio de algo importante y de repente, pantalla azul. Hoy te voy a enseñar qué significa realmente y cómo puedes empezar a solucionarlo. Quédate conmigo porque al final de este video no solo entenderás qué le pasa a tu PC, sino que tendrás las herramientas para enfrentarlo. Primero, entendamos qué es. La pantalla azul de la muerte, o BSOD por sus siglas en inglés, es básicamente un grito de ayuda de tu sistema operativo Windows. Es su forma de decir, oye, algo va muy mal y necesito detenerme ahora mismo para no causar más daños. Este error puede ser causado por dos grandes culpables, el software o el hardware. Y aquí viene lo interesante. Descifrar cuál de los dos es el problema es como ser un detective. Si quieres convertirte en un experto diagnosticando tu propia PC y ahorrarte visitas al técnico, suscríbete ahora mismo, porque este es solo el comienzo de una serie de videos donde te lo explicaré todo. Empecemos con el software, que suele ser el sospechoso más común. ¿Instalaste un nuevo programa, un controlador de video o actualizaste Windows justo antes de que apareciera la pantalla azul? Bingo, ahí podría estar la causa. A veces los controladores de dispositivos, que son los pequeños programas que le dicen a tu PC cómo usar la tarjeta gráfica o la impresora, entran en conflicto. Atento que viene un dato importante. Windows guarda un registro de estos errores. Si reinicias tu PC en modo seguro, puedes desinstalar ese programa o controlador reciente que está causando el problema. El modo seguro carga solo lo esencial, permitiéndote hacer cambios sin que el error te interrumpa. Es un truco que todo usuario de Windows debería conocer. Otra causa de software pueden ser archivos del sistema corruptos. Esto puede pasar por un apagón repentino, un virus o simplemente por el uso diario. ¿Te imaginas construir una casa con ladrillos rotos? No aguantaría mucho, ¿verdad? Lo mismo pasa con tu sistema operativo. Afortunadamente, Windows tiene herramientas integradas para reparar esto. Una de las más poderosas es el comprobador de archivos de sistema. Solo tienes que abrir el símbolo del sistema como administrador y escribir sfc scannow. La computadora buscará y reparará automáticamente los archivos dañados. ¿No es genial tener una herramienta de autocuración en tu propia PC? Si te gustan estos trucos que te ahorran tiempo y dinero, dale like a este video para que sepa que quieres más contenido así. Ahora, pasemos al lado del hardware, la parte física de tu computadora. A veces, el problema es más tangible. La memoria RAM es una de las principales sospechosas. Si uno de los módulos de RAM está defectuoso, puede causar inestabilidad y provocar la pantalla azul. Atento, que viene un dato importante. Windows tiene una herramienta llamada Diagnóstico de Memoria de Windows. Puedes buscarla en el menú de inicio y ejecutarla. La PC se reiniciará y hará una prueba exhaustiva de tu memoria RAM para decirte si está en buen estado. Si detecta un error, es muy probable que necesites reemplazar ese módulo de memoria. El sobrecalentamiento es otro enemigo silencioso de tu hardware. Si tu procesador o tarjeta gráfica alcanzan temperaturas muy altas, el sistema se apaga de golpe para protegerse y a menudo lo hace con una pantalla azul. ¿Sientes que tu computadora está más caliente de lo normal? ¿Los ventiladores suenan como una turbina de avión? Podría ser que necesiten una buena limpieza. El polvo acumulado impide que el aire fluya correctamente. Abrir tu PC y limpiar los ventiladores con aire comprimido puede hacer maravillas. Es un mantenimiento simple que puede salvar a tu equipo. Por último, el disco duro. Si tu disco, ya sea un HDD tradicional o un SSD moderno, está empezando a fallar, puede que no sea capaz de leer los archivos que Windows necesita, provocando el error. Ruidos extraños como clics en un disco duro viejo son una señal de alerta máxima. Sé que es mucha información, pero no te abrumes. Hemos visto las causas más comunes de software, como controladores y archivos corruptos, y de hardware, como la RAM, el sobrecalentamiento y el disco duro. Este es solo el primer paso. Cada pantalla azul viene con un código de error específico. En nuestros próximos videos vamos a desglosar qué significa cada uno de estos códigos y te daremos soluciones precisas para cada uno. Serán guías paso a paso para que te conviertas en el médico de tu propia PC. Así que si no quieres perderte esos videos y deseas tener el control total sobre tu computadora, este es el momento perfecto para suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Aprenderás a resolver estos problemas por ti mismo. Gracias por acompañarme en este tutorial. Nos vemos en el próximo video.